Si hay algo que el fandom de Shumatsu ama más que los raps, más que los edits con punk de fondo y más que hacer power scaling, eso es decir guionazo cada vez que pueden. Algo que ya se ha vuelto costumbre en absolutamente cada ronda del Ragnarok. Y siendo honestos, la mayoría lo dice cuando pierde su personaje favorito o gana el que les cae mal, ya que creen que decir guionazo mágicamente hará menos válido el resultado de una pelea solo porque perdió el que les gusta. Te estoy viendo, fandom de Tesla. ¿Pero verdaderamente es así? ¿Shumatsu no Valkyrie es un manga plagado de guionazos? ¿O solo es una rabita del fandom porque el asiático de turno le ganó un personaje que ellos querían? Y más importante, ¿qué es un guionazo? Pues este vendría a ser cuando el conflicto o problema principal se resuelve por algo ajeno a la trama que es introducido solo para resolver el conflicto de turno, sin contexto ni lógica establecida y de forma completamente ilógica a lo previamente mostrado en la trama. Y cuando el problema es resuelto, este elemento simplemente desaparece y no se vuelve a tocar ni darse una explicación. Básicamente un Deus Ex Machina. Con esto claro, ahora podemos ver si verdaderamente hay guionazos en los combates del Ragnarok, empezando por Adán versus Zeus, el padre de los dioses versus el padre de la humanidad. El primer combate acusado de tener un guionazo, siendo este la victoria de Zeus, pero más específicamente su forma diamante. El combate comenzando con una entrada sumamente épica de Adán junto a posiblemente la mejor forma de hacer Volund en toda la obra. Lástima que terminó siendo por lejos el más inútil de todos. Mientras que nuestro viejito favorito sacaría tremendo cumbión, este nada más dado inicio al combate yendo con todo, atacando velozmente y sin piedad al padre de la humanidad, el cual se limitaba a esquivar como si nada, pero este devolviendo los ataques como si nada gracias a su divino reflejo, esto llevando la lucha a un nivel de intensidad impresionante, obligando a Zeus a usar el puño que superó al tiempo, aunque ante la inutilidad de esto el padre del cosmos sacaría su forma diamante, la cual lejos de ser un guionazo, está justificada, está siendo tachada de guionazo al ser supuestamente sacada de la nada, lo cual es 50-50, ya que el nombre, forma diamante, no tiene mucho sentido y sí fue sacado de la nada, pero la transformación en sí tiene sentido dentro de la obra, ya que esta es diferente a otras transformaciones como lo podrían ser la forma de batalla de Odín o Ra con la armadura Horus, ya que la transformación del vejete no se basa en magia o en fusionarse con un arma divina, sino que en el control total de sus músculos, comprimiendo estos al máximo, para de esa forma con cada uno de sus golpes dirigir toda la energía de su cuerpo a sus puños, para dar devastadores ataques, concepto que se lleva trabajando desde el inicio mismo de la obra, como en el capítulo 1 de Shumatsu donde transforma sus brazos para acabar con su dragón, y las múltiples veces que a lo largo de la obra ha aumentado su musculatura cuando se emociona, siendo la forma diamante solo la forma máxima de control sobre sus músculos, para entrar en su modo de batalla definitivo, por lo que dentro de la obra se dejaron las bases para el surgimiento de la forma diamante, y aún se sigue mostrando el control de Zeus sobre su musculatura, por lo que de esta forma tiene una justificación total, y no hay forma de que esta sea un guionazo. Pero siguiendo con la lucha, esta siguió de forma intensa, con golpes que iban y venían pareciendo que la victoria de Adán era posible, pero este empezaría a sangrar, sobrecargándose, ambos llegando más y más al límite, hasta que una gota de sangre de Zeus dejaría ciego a Adán, haciendo que de esta manera, y gracias a los brutales golpes de Zeus, Adán finalmente terminaría cayendo de pie, lo cual a pesar de que muchos lo consideran guionazo, tiene una justificación también, ya que desde antes de recibir la gota de sangre de Zeus, Brunilde notó que Adán estaba llevando su cuerpo y sus ojos más allá de límites posibles, gol adelantando el inevitable fallecimiento de Adán. Por eso el creer que la gota de sangre de Zeus fue un guionazo, y que esta fue la única razón de la muerte de Adán, es ignorar cómo la misma Brunilde y los dioses nos dejaron en claro que Adán inevitablemente terminaría pereciendo al sobrecargarse, dejándose así en claro que tanto la derrota de Adán como la forma diamante de Zeus tienen justificaciones claras dentro de la obra, mostrando así que no hay guionazos en esta ronda. Sasaki versus Poseidón, el dios más dios versus el mayor perdedor de la humanidad. Una lucha que enfrentó a aquel que nunca probó la derrota contra aquel que nunca saboreó la victoria, al menos no hasta el final de su combate, el cual empezaría con la ofensiva de Sasaki Kojiro, el cual con su técnica Tsubame Gaeshi no podría más que cortar un mechón a Poseidón, esto haciendo enojar al dios del mar aplicando la de Saitama poniéndose más serio y cortando el costado de Sasaki. El combate de ahí en más siendo una ida y venida de estocadas y defensa por ambos lados, hasta que con frialdad nuestro sushi favorito rompería la espada de Kojiro, mirándolo con desprecio ya que no podría luchar de esa manera, pero gracias a la habilidad de su Valkyrie haría el Revolund, adquiriendo dos katanas, usando el estilo Niten Ganryu, abalanzándose sobre Poseidón usando todas sus técnicas que aprendió en vida, para finalmente dañar al tirano de los mares el cual arremetía con furia. Pero gracias al desarrollo total del escáner definitivo, Sasaki pudo adelantarse aún más a Poseidón finalmente cortando sus brazos, su torso, pudiendo así el mayor perdedor de la humanidad ganar el combate, el cual fue acusado de guionazo por dos partes claves, primeramente por la victoria de Sasaki y al Poseidón no luchar en serio, pero ambas cosas van de la mano y tienen justificación. La actitud de Poseidón y su nulo respeto por prácticamente cualquier ser que no sea Hades, el cual desde su mero pasado se nos mostró con Adamas, al cual solo lo mira a los ojos cuando lo mató. Mismamente con Sasaki que no le dirigió la vista hasta que este le cortó su flequillo, siendo su actitud durante todo el combate resultado de todo lo previamente que se nos mostró del personaje. Dicha actitud que fue la que precisamente dejó evolucionar a Sasaki durante el combate, hasta llegar al punto más alto de su evolución y de su escaneo. Muchos quejándose de que Poseidón nunca fue serio y que por eso es un guionazo a favor de Sasaki,
cuando en el mismo manga se deja claro que cuando el espadachín había cortado su brazo, este sí fue en serio, pero para ese punto era completamente inútil, ya que Sasaki prácticamente tenía todas las de ganar por tener su escáner al máximo, pero no por intervención divina del guión, sino por una transición lógica entre la actitud mamona de Poseidón y el funcionamiento mismo de las habilidades del inigualable bajo el cielo, demostrando que no hay guionazos en esta ronda. Kin vs Hades, la séptima ronda del Ragnarok. A opinión personal, parte del top 3 mejores rondas de todo Shumatsu. Una lucha polémica en varios aspectos, más que nada porque ganó Kin. A pesar de ser excelente en cuanto a combate en sí, enfrentando técnica versus fuerza, poder versus artes marciales, una lucha sumamente vistosa en el apartado coreográfico, no se salvó de ser tachada de guionazo por parte del Satoru Gojo de Shumatsu, siendo dos puntos principales los tachados de esto: las habilidades de Kin y el final de la ronda. Yendo por el primer punto, siempre los detractores del chinito han dicho que las habilidades de Kin no tienen sentido ni justificación, lo cual es un sinsentido en sí, ya que a todas las habilidades de Kin se les da un origen, empezando por las artes marciales, dichas las que desarrolló en medio de su combate con Chijou para poder salir victorioso de su enfrentamiento, el cual nuevamente sería tachado de guionazo, ya que no es posible que un humano a puño limpio derrota a un dios, aunque bueno, Chijou está más cerca de ser un demonio a un dios como tal. Pero siguiendo, a pesar de que puede tener sentido decir que el hecho de que Kin derrotase a un dios es un guionazo, hay hazañas mucho más imposibles dentro de la misma obra, ya sea Lubu partiendo el cielo en dos con una alabarda, o Raiden chiquito no solo no muriendo por la presión de sus músculos, sino que de alguna manera desarrollando los 100 sellos siendo tan solo un niño. Pero esto no busca justificar ese pasado de Kin, porque en serio, solo fue para bufearlo, sino que para mostrar que dentro de la misma obra hay hazañas aún más imposibles que esta, pero que de alguna manera no reciben las críticas que las del chinito. Siguiendo con otra de sus habilidades, los ojitos mágicos. Estos ojos que no solo le permiten ver los puntos de chi de su rival para desestabilizarlo y sacar ventaja con sus artes marciales, sino que este puede materializar el dolor que ve en su propio cuerpo, una habilidad que tiene una justificación mayor a la anterior, ya que mientras el origen de sus artes marciales se cuenta de manera superficial, diciendo que las desarrolló en su combate con Chijou, su visión tiene mucho más desarrollo y trasfondo, siendo consecuencia de todo el odio el cual vivió desde pequeño junto a la vieja sabrosa de Chunyan, todo el desprecio y maldiciones hacia él. Esta, al sufrirlas en carne propia, las materializaba y sufría en su propio cuerpo, como se pudo evidenciar en su segundo pasado. Y aquí yace otra gran problemática del personaje, y no son los supuestos guionazos, sino las incoherencias. Para dejarlo claro, lo que diferencia el guionazo de la incoherencia es que el guionazo es un elemento que aparece de la nada, soluciona un problema y después no se vuelve a tocar. La incoherencia es cuando un elemento o concepto ya establecido no funciona de acuerdo a las reglas previamente establecidas dentro de la obra. Y eso es precisamente lo que cae en los ojos de Qin Shi Huang, ya que se había establecido que sus ojos reflejaban cada daño en su cuerpo, pero en su pasado, cuando fue emboscado junto a Chun Yan y la vio morir frente a sus ojos, de alguna manera sus ojos no reflejaban el daño mortal que recibió Chun Yan, lo cual carece completamente de lógica, ya que previamente en el mismo capítulo vimos como el corte de un simple cuchillo a un extraño se reflejó en su brazo. Pero esta incoherencia no se remite solo a su pasado, sino que en su combate, cuando Qin usa la patada del tigre blanco y destroza el brazo de Hades, en paneles posteriores no se ve efecto alguno de ese daño en Qin. Bueno, perdió el brazo, aunque eso no fue por su habilidad. Volviendo con estas, vemos que quizás no tengan la mejor explicación, o su funcionamiento pueda ser incoherente, pero aún así todas tienen un origen claro, lo que evita que caigan en la categoría de guionazo. La única que se acerca a esto son las burbujas de aire, ya que nunca se dice cómo las obtuvo, pero tampoco es uno, ya que las burbujas de aire no son un elemento que entra solo para darle la victoria a Qin, sino que es un elemento presente desde el inicio del combate, y el mismo Hades encuentra una forma de repelerlas. Además, dentro del mismo Shumatsu hay varios casos de habilidades o técnicas que no tienen una explicación u origen, solo existen y ya, entre ellos la fuerza de Lubu, que a diferencia de la de Raiden no tiene un origen claro, la capacidad de Jack de ver las emociones de las personas o el origen de Onigo y su relación con Okita, aunque estoy seguro que esto se debe contar en el manga del Shinsegumi, pero esto es Shumatsu y eso no cuenta. Incluso el mismo Hades, con la fusión del tridente de Poseidón y su vidente, ¿acaso tendrá algo que ver con su sangre o con su título del dios del inframundo? Pues nunca lo sabremos porque está tieso. Con esto quiero llegar a que el nulo contexto del origen de las burbujas de aire no vienen de un guionazo, sino que es parte de la escritura del mismo Shumatsu. Con esto claro, vamos al otro aspecto problemático de la ronda, su final, donde tras perder el brazo después del choque directo con la lanza de Hades, la cual estaba bañada en su sangre, Qin en el suelo al ver una hermosa estrella se levantaría dispuesto a ganar el combate, con un nuevo choque de ambos reyes, donde al contacto entre las dos armas Qin usaría su mano celestial de defensa para bloquear el avance de Desmos, luego usando sus burbujas de aire nuevamente atacaría el punto de chi de Hades para dejarlo paralizado, y de ahí con la forma espada finalmente arremetería y destruiría al dios del inframundo haciéndose con la victoria, la cual es bastante lógica con lo previamente mostrado de los poderes del emperador chino, pero para menos dudas Sasaki posterior a eso nos explicaría el detalle cómo ganó, y el cómo Desmos se volvió parte de Hades al estar bañada con su sangre, haciendo posible que Qin atacara su punto de chi de forma
forma efectiva y se alzara con la victoria al usar la fuerza de Hades en su contra. Con esto quedando clarísimo, probablemente siendo la más obvia de todas, que a pesar de que haya tenido incoherencias, falta de contexto en algunas habilidades, pero lo que está claro es que no hay guionazos en esta ronda. Tesla vs Belzebú. La segunda mejor pelea de la obra, teniendo de protagonista al emo favorito del fandom y el personaje más querido solo por detrás de Adán, cuya derrota llevó a catalogar el resultado de esta ronda como guionazo, al punto de pedir rehacer la ronda. Pero, ¿verdaderamente que Belzebú le haya metido los dedos a Tesla es un guionazo o está justificado? Y estas críticas vienen por un momento en particular, y ese es cuando Belzebú esquiva el ataque teletransportado de Tesla y le perfora el corazón. El argumento a favor de decir que este momento es guionazo es que Belzebú no pudo prevenir el primer Tesla Warp, y entonces para el final, estando más cansado y destrozado por su propia técnica Caos, debió ser imposible esquivarlo, lo cual en el mismo manga se nos dice lo contrario. Primero está el contexto, y es que en el primer Tesla Warp, Belzebú desconocía completamente esta técnica de Tesla, pero posteriormente de recibirlo, este no solo pudo encontrar las 3 limitaciones de la teletransportación y su funcionamiento, sino que se nos deja en claro que Belzebú tiene una intuición sumamente elevada, y ya preveía que algo podía ser Tesla, lo que se deja claro en este diálogo donde aclara que sentía una irregularidad en los Tesla Step, incluso más adelante en la pelea, posterior a la ejecución de Caos. Con un diálogo de Hermes y Ares se aclara que el Tesla Warp es una técnica para atrapar a un rival con la guardia baja, pero que en esos instantes, al Belzebú conocer ya la técnica y su ejecución, este sería capaz de lidiar con ella. Con esto claro, tomando en cuenta la intuición de Belzebú, su avanzada inteligencia al nivel de Tesla y su mucha mayor experiencia en combate, podemos ver cómo la victoria del Señor de las Moscas frente al Hijo de la Luz fue algo épico a la par de lógico, pudiendo concluir que en la ronda 8 del Ragnarok no hay guionazos. Okita vs Susano, la 10ª ronda del Ragnarok, sufriendo del mismo problema que la ronda 7, la ganó un asiático. Okita de ese modo ganándose el odio del fandom, no solo porque le gana a uno de los personajes más queridos y carismáticos de todo Shumatsu, sino porque su victoria vino de las derrotas que más molestó al fandom. Pero yendo a su combate, ¿hubo guionazo? Lo cual es un sí, pero no. Veamos, durante gran parte del combate no hubo gran cosa como para ser tachada de un guionazo, siendo en esencia una muestra del gran dominio del arte de la espada por ambos combatientes. Una ida y venida de choques y cortes que iban encendiendo la pasión en el corazón de los luchadores. Por un lado estando Okita y su demoníaca naturaleza sumada a Onigo, y del otro lado Susano y su maestría con la espada con técnicas como el Amano Magaeshi. El problema llegó en el momento que Susano sacó la Moushuken, ya que esta técnica perteneciente al reino de los dioses y que acaba con la vida de cualquier humano que la ejecute, de alguna manera le quita parte de su vida a Susano. Sí, una técnica del reino de los dioses haciendo daño a un dios. Pero dejando de lado eso, volviendo al combate, el hecho de que Okita se haya levantado tras la primera Moushuken, la cual cortó los huesos de su brazo y su pierna, puede llegar a ser medio entendible. Digo, Ubu pudo pararse tras el choque final con Thor con ambas piernas destrozadas, pero lo imperdonable de esta ronda es que aún Okita recibiendo otra Moushuken directo en el torso, y que de alguna manera se pudiera impulsar gracias al poder de la amistad, es algo que no tiene sentido ni explicación, y ni siquiera este es el guionazo de la ronda, sino que lo peor, y el guionazo en toda regla de esta pelea ocurre justo después de esta misma, cuando Okita moribundo y sin esperanzas de sobrevivir, le baja del cielo a un literal Deus Ex Machina personificado en Izanagi, que por sus primordiales huevos lo cura y además le quita a Onigo de adentro, evitando que muriera, el cual debió ser lo más lógico de suceder en el combate, y por eso el 50-50 de antes. El guionazo es descarado cuanto menos, pero recién ocurre después de la ronda. La situación final del combate vendría a ser más una incoherencia. Con esto podemos dejar claro que en Shumatsu podrá haber rondas con nula explicación de algunos poderes o habilidades, quizás algunas incoherencias o sin sentidos, pero al menos en lo que se refiere solo a los combates, no hay guionazo. ¿O no? Pues la respuesta es un rotundo sí, ya que aún falta ver una situación más, una tan descarada, tan falta de construcción y lógica, y tan obvia como guionazo que no podía venir de otra que no fuera la peor pelea de todo el universo de Shumatsu. Bueno, después de Wukong vs Prometeo, y esa es Buda vs Zero. Tengo demasiadas cosas que decir de esta ronda, pero yendo solo con el tema del video, es la única ronda de Shumatsu con un guionazo en su combate. Primero vamos a dejar un poco de lado el hecho de que un berserker milenario del inframundo, con un poder tal que destruyó medio Helheim, que la única forma en que se detuvo fuera que colapsara por su propio poder, que se volvió leyenda incluso para el rey del inframundo Hades, que ese personaje de alguna manera sintiera miedo al ver que un hippie castroso medio le siguió el ritmo de la pelea. Así que ignorando ese crucial e ilógico hecho, vamos al descarado guionazo de esta ronda, el Volume de Zero y Buda. Momento de, más allá de ser emotivo y épico, tiene una escritura tan pobre y un trasfondo nulo que es imposible ignorar que es un guionazo. Primeramente hay que tomar las bases de lo que es un Volume, y eso es la unión de dos almas, ahora yendo a la pelea, y el alma de Zero Fuku, ya que la misma pelea de la mano de Hayun nos dejó en claro que Zero ya había desaparecido por completo de la existencia. Así que partiendo de esa lógica, este Volume sería imposible. El fandom siempre postuló la creencia de que en realidad parte del arma de Zero estaba en la empuñadura de la espada de
este que dejó antes de aparecer Hayun, pero esto se contradice con lo mostrado en la obra y daré ejemplos de dos rondas, la tercera y la séptima. Por un lado, en la ronda 3 del Ragnarok tras la muerte de Poseidón, podemos ver cómo a pesar de la desaparición del alma del Such, su tridente no desaparece. Ignoremos lo que pasa en el anime, ese es los media. Debido al hecho de que el tridente al solo ser un arma, no tiene alma y por ende no puede desaparecer, lo cual se vuelve a confirmar con la séptima ronda, donde Desmos, a pesar de ser una espada, sí desaparece al, en palabras de Sasaki, estar viva al llevar la sangre de Hades. Con esto queda claro que solo lo que tiene alma desaparece en la arena del Ragnarok, habiendo más ejemplos como el caso de la espada de Susano en la ronda 10 o la hoja de Adán. Así que viendo esto, si parte del alma de Zerofuku estaba atrapada en esa parte de la espada, al finalizar la ronda debió de haber desaparecido. Y no solo no desapareció, sino que en el encuentro de Bud y Belzebú el hippie golpea a Lemo con esa parte de la espada en su cabeza, así que las posibilidades de que esa empuñadura tuviera parte de Zero son nulas. Ahora también está la posibilidad de que Zero en realidad no fue 100% absorbido por Hayun, lo cual podría ser. Pero el tema no es que solo no se haya dado indicios de una posible supervivencia, sino que se afirmó lo contrario desde la mera aparición de Hayun, y no había ninguna pista de lo contrario. También hay que mencionar que el Nirvana sea concebido como una espada es un concepto que salió de la nada. Lo único que hay son algunos diálogos de Brunilde tras su aparición, pero que son solo para definirla como el arma definitiva, además de no tener ninguna explicación previa que da sentido a su existencia. Por ejemplo con Kin, tras el combate nos dieron una clara explicación del por qué ganó, no dando lugar a malos entendidos, y con otros se podía inferir mediante los diálogos y las menciones, como el agotamiento de Adán o Belzebú y el poder esquivar el golpe teletransportado. Pero por el lado de la espada Nirvana no hay absolutamente nada de eso, incluso tomando el capítulo 101, donde el mismo Buda nos dice que el Volund en sí vuelve al humano un arma divina, dando explicación al por qué Leónidas pudo dañar a Apolo de un cabezazo sin su Volund, evitando malos entendidos. Pero el hecho que aún sigue sin explicarse es el cómo Buda hizo Volund con un alma que toda la pelea se nos dejó claro que no existe, siendo así la sexta ronda del Ragnarok la única pelea de Shumatsu con un guionazo, al menos si solo contamos la pelea. Bueno, este fue todo el video, espero que les haya gustado, dejen su opinión en comentarios. Y de paso dejen los propios guionazos que ustedes consideren que hay en Shumatsu en comentarios, los estaré leyendo. Sin nada más que decir, comenten, denle like y suscríbanse. Adiós.